se equivocaba. Por ir al norte o al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche y la mañana, se equivocaba. Se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor la nevada, se equivocaba. Se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Se equivocaba. Ella estuvo a la orilla, yo en la cumbre de una rama. Podríamos ahora mismo preguntaros qué ha parecido, qué significa esto. Significa que toda la creación tiene signos, ¿sabéis? Y hay que releerlos, hay que escuchar las palabras, hay que interpretar los signos. Esta mañana decía Gonzalo y ratificaba Carolina, ¿no? La importancia de la profecía, la importancia de poder interpretar lo que vemos sin entender tantos signos. Yo creo que quería empezar por esto para explicar el tema del futuro de la paz. Vemos tantos signos sobre la paz y contra la paz, sacamos conclusiones, escuchamos palabras, leemos las palabras, oímos signos que no nos dicen nada, absolutamente nada. Aquel primer vídeo no habéis sabido decir pocas cosas, ¿verdad? La lluvia, pocas cosas. ¿De acuerdo? Primera lección que quería deciros de esto. La segunda es que a veces tenemos la sensación de que se equivocó la palabra, ¿verdad? De que ciertamente la paz, este es un texto, sabéis, de Alberti, y es un texto que se refiere a otra cosa. Bueno, se refiere a la guerra, ¿no? Pero a veces tenemos la sensación de que la paz nunca se posa donde quisiéramos que se posara. Y que por más que queremos, esa paz parece que se equivoca. Basta ver esta última temporada, los esfuerzos que han hecho el Papa, tantas personas, para un diálogo y no han conseguido que la paz se pose en esta tierra. ¿De acuerdo? Bueno, pues quería empezar con esto, ¿no? Por lo menos creo que habéis tenido la atención de decir, y esto se ha leído ahora el volumen, no la imagen, es el volumen. Bueno, yo quería hablaros de este futuro de la paz y voy a empezar con un tema que ya ha tratado Carolina, ¿no? No nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Nosotros cuando vamos a trabajar los temas, ¿no? Y de hecho hay veces pues, que uno dice parte de lo que el otro va a decir, ¿no? Y esto pues, nos puede pasar, y sobre todo a medida que vayamos dando los temas, ¿no? Yo quisiera hablar fundamentalmente de que vivimos en un mundo violento, ¿no? Esto es de lo primero que os quiero hablar. Lo segundo es que solamente hay una salida, un camino para este mundo violento, que es precisamente mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Y que ese futuro de la paz yo no me atrevo de verdad a proponer nada que no esté ya dicho
Solamente os voy a proponer anticipar la paz. ¿Cómo podríamos nosotros en la vida, en el hoy y en el presente anticipar la paz? Y con eso concluimos, ¿de acuerdo? Entonces veis que son 3 pasos. Vale, pues empiezo hablando de este mundo violento, de esta creación violenta. Y si el futuro se llama ayer, como decía nuestro poeta, ¿no?, es justo necesario echarle una mirada al pasado, al ayer. La creación es violenta. Nos ha dicho Carolina, toda ella gime con dolores de parto. Esos dolores y gemidos, gritos, susurros, los sentimos en nuestro más concreto hoy, pero haciendo un esfuerzo de memoria histórica, lo reconocemos en los siglos de los que tenemos testimonios escritos. La historia de nuestros países es la historia de nuestras guerras. Acabo de venir de Polonia y me han explicado Polonia así. Polonia llegaba hasta aquí, hasta la Primera Guerra Mundial, desde aquí la Segunda Guerra Mundial. Esto no lo quitaron de él, esto era parte de Lituania, esto era, es decir, contar la historia de un país desde sus guerras. Por la ciencia hemos tenido noticias de desastres y conflictos bélicos y de enorme agresividad de los primeros habitantes de nuestro planeta, ¿no? Salen a la luz en los diversos estratos de nuestro rocoso planeta Tierra como palabras mudas de aquellos cambios sufridos en millones de años y quedan bien descritos. No nos cuesta imaginar. Y no solo una fantasía, sino una realidad contada silenciosamente por las rocas, la vegetación, las especies extinguidas, como nos decía Carolina, ¿no? Pero más atrás aún, el futuro será el ayer, más atrás aún, en el otro extremo de lo que será el apocalipsis de nuestro planeta, que también hemos hablado hoy, en su génesis, es muy fácil imaginar lo que supuso un joven planeta sin capa protectora aún, expuesto a tantos impactos de otros planetas, de otras rocas, meteoros, un planeta tantas veces caminando entre el fuego y el hielo, alternándose en una lucha titánica duradera de miles de años, la deriva de los continentes, la ruptura, la formación de los mares, las glaciaciones. Todo se ha formado a través de catástrofes. La inmensa mayoría de ellas no tuvieron espectadores. Aquí podría surgirnos una gran pregunta. Con ese Carolina se la dejamos avanzar. No tuvieron espectadores. Era una creación violenta y no había hombres, ni animales siquiera. Y sin embargo quedaba el milagro de la vida, que se hacía paso sorteando desventuras y desastres, ¿no? Es verdad, venimos de muchas violencias y eso ha alejado la huella, el miedo, la sospecha, la defensa, la destrucción y las armas. Siguiente punto, dentro de este primer panorama, ¿no?, que tiene mucho que ver con la antropología, no estoy metiendo nada ni en espiritualidad ni en teología, es que la vida, sin embargo, se ha abierto paso junto a estos formidables cambios. Este planeta y la vida que iba surgiendo en él reclamaba posibilidad, buscaba un nido donde desarrollarse, un sitio seguro en el que poner la tienda, donde morar, en este medio que podríamos llamar divino, es en el que, a pesar del drama cósmico, ha sido posible la vida. Ha sido posible la vida. En los intersticios y en los intercambios de estas catástrofes, ¿no?, de repente surgían unas células que se abrían paso. Una vida palpitante, pequeña, minúscula, mínima, y que estaba ahí. Como que el desastre le dejaba vivir, y venía otro desastre y desapareció. ¿Verdad? La vida empujado entre desastre y desastre. Cuando apareció el hombre, con las sendas en su breda,
de todo lo sucedido, se buscó a sí mismo entre lo existente y entre sus iguales. Y era tan fuerte el deseo de relación, que estaba en su propia ontología, como lo estaba en todo lo creado, que hizo morada con los suyos en los espacios que este planeta en estado de creación le permitió. Admirable maridaje, una tierra que se asienta, que se aquieta, y una vida que crece al amparo de esta paz. Gracia de la paz, ¿no? Tantas veces se pide. Siempre habrá violencia. Yo digo esto de manera muy asertiva, Siempre habrá violencia, para que luego podamos discutirlo, Pero que esto también es un sello creacional, porque está antes de que hubiera espectadores. Y este también es una gran pregunta que debemos hacernos, ¿vale? En lo que a nosotros toca, mientras vivamos, nuestra decisión será realmente una protagonista de la custodia de lo creado, que el creador nos asignó, o la destrucción. Y colaboraremos también, o en la creación o en la destrucción. Y para terminar este primer apartado, fijaos, un mundo, una creación en estado, una violencia tremenda, y esa vida que emerge en los lugares donde puede, tenemos que recalar al momento de hoy con esta cultura de la guerra que tenemos, una violencia que hunde sus raíces en un malestar, en una falta de ser que no es sino un deseo de ser. La violencia es el fracaso de la reivindicación identitaria, y a causa de ello experimentamos la tentación de impugnar a otro la responsabilidad de esa falta de ser nuestra. Recalar los celos que hacen envidiar, codiciar lo que el otro posee, que quiere desposeerle y poseer a su vez. El otro me quita algo, me tengo que poner en su sitio. ¿Cómo? Dejándolo, aislándolo, despreciándolo, humillándolo, matándolo. Cuando esto se da, lo que decía Freud, una pulsión de muerte, el castigo, desde la Biblia, es la soledad, el aislamiento, la vida, el no ser. Es la maldición del asesino, estar solo. Esto es a raíz de la guerra, que habla San Agustín en las Confesiones, en el libro primero, y en tantas otras partes, en Génesis 4, 1, 16, en Génesis 9, 6, la violencia en este mundo. Tenemos que pensar esta cultura de la guerra, cuánto tiempo pasa un hombre, un ser humano, esculpiendo su propia estatua. Exhibimos las armas, en esta cultura de la guerra. Exhibimos la paz, se exhibe la paz. El hombre se cubrió con hojas de parra, con hojas de animal y con armas. Es insoportable la desnudez, es insoportable la indefensión. Quizá lo que más nos ha dolido en el principio de los principios es sentirnos tan indefensos en la vida, tan indefensos. Entro en la segunda parte, quiero meter en la tercera, que es la parte esperanzada, no parece bien. Está en la raíz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué paz es esta? Nos preguntamos que en un mundo así como el que he descrito, se decía un gran filósofo, ¿cuál sería el camino hacia la paz? Le preguntan a este filósofo, ¿cuál sería el camino hacia la paz? Y dijo, lo sabemos, el camino para la paz es el camino. Pero sabemos cuál es la paz, esta, ¿no? ¿Cuál es la paz?
Volviendo a Génesis 4, 1 a 16, que es la historia de Caín, que la tenemos que tener ahí, la recordáis, no la voy a recordar yo. En esta historia el mensaje divino es muy claro. ¿La recordáis, verdad? Porque es muy compleja, Nosotros hemos simplificado mucho esta historia, pero es muy compleja. El mensaje divino por la paz es claro. No se trata de eliminar la ira y la envidia, ¿no? Y aún, ¿no? Sin aclarar suficientemente el nexo de todos los sentimientos que surgen en el texto y fuerzas con la experiencia de la desobediencia de los primeros padres, el Señor propone un mejor camino para integrarlas a la experiencia de la fraternidad. Y dirá, alzar la cabeza, evitar la mirada torpe, es decir, sobrellevar los propios instintos con serenidad y evitar hacerse prisionero de ellas. Es el diálogo con Yahvé. Sin duda, el mensaje aporta una luz, pero reclama un complemento que haga posible su vivencia. En una palabra, Génesis 4, 1 y 16, como pieza preciosa del mosaico de la ley antigua, suplica una ley nueva. Una ley, la ley nueva del Espíritu, para poder brillar en el ábside de la vida. ¿De acuerdo? No nos vamos a estar con soportar la ira y la envidia. Necesitamos el Espíritu. Esto, como decíamos esta mañana, es imposible. Es un imposible para mí. ¿De acuerdo? Pues el camino es la paz, es su paz, es la paz de Jesús. Jesús es el motivo de gloria y es el dador de la paz, como dirá Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres que Él ama. Es la síntesis de todos los bienes prometidos por Yahvé, están en este momento reconocidos por Lucas. En el momento en el que Jesús viene a la tierra y la anuncia a los ángeles. Todo lo prometido que aquí está ahí, en ese pesebre. Motivo de gloria. Recordad, la presentación en el templo. Este niño está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, para ser señal de contradicción. Y a ti mismo una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Presenta o anuncia una paz que no iba a ser pacífica, que hará que surjan contradicciones, que desenmascarará intenciones ocultas. Lucas, ¿no? Lucas 19. Si conocieras en este día lo que conduce a la paz, el llanto ante Jerusalén, por no haber entendido, como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Con este lenguaje de signos que no entendemos, si hubieras conocido. Fijaos, doy 3 citas importantes de Juan que dan la clave sobre la paz. En Juan 14:27, ¿no? Se nos revelará la paz de Jesús, que no consiste en la ausencia de conflicto, sino en la posibilidad de vivir en fraternidad. Tampoco la paz de Jesús es una serenidad del espíritu, es un silencio, es un retiro. La paz de Jesús exige una tarea que posibilite el encuentro de este conflicto. No es una paz psíquica, ¿de acuerdo? No es una paz psíquica. Es un don. Dirá Juan, una paz conflictiva como tarea. Juan 16:33 se presentará así, como la paz solamente en él. Ánimo, yo he vencido al mundo. Pero cuando dice yo he vencido al mundo, está hablando de una lucha interna que solamente será posible vencer en él. Y dirá Juan, una paz que nace de la unidad, para que todos sean como nosotros, una paz que nace
de la unidad trinitaria de la fuente, ni en la tranquilidad, ni en el aislamiento, sino en la reciprocidad, en la unidad con el único Dios. Entramos a formar parte, a incorporarnos a la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu, y es esa paz la que hará creíble la misión, para que el mundo crea que el don de Jesús resucitado es la paz. En Juan 20, 19-23, la paz que Jesús nos trae es una paz santificada y resucitada. Él es la paz. Esto lo bueno, sí, pero yo voy a seguir, ¿de acuerdo? Fijaos en el texto, recoged el texto de Efesios 2, 13, 22, ¿no? Cuando dice: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliando con Dios a ambos en un solo corazón. Efesios 2, 13, 22. Solo en Jesús podemos hablar de la paz futura. Él es entonces la puerta, Él es la paz, pero es también la puerta a la paz. La puerta hacia la paz. Los espirituales tenían una imagen preciosa, veían cómo, para explicar la paz final, acudían al texto de Noé, ¿no? Y cómo Noé primero deja suelto un cuervo que no vuelve, otro cuervo que no vuelve, ¿no? Y al final vuelve una paloma que trae en el pico una rama y se apoya en una de las ventanas. Los espirituales, todos los espirituales del siglo XVII, pero luego han llegado también incluso de siglos posteriores, ¿no? Veían que esa ventana era el costado abierto de Cristo, es decir, será una paz que surge de la cruz, es decir, una paz herida, una paz con sangre, con un pico cargado de ramas, de olivos, lo que quieras, pero que viene de la sangre, lo que dice Jesús. Esa es la puerta. Pues fijaos, os voy a citar un texto precioso de Eliot, ¿no? De T.S. Eliot, de los 4 cuartetos. Dice: en nuestra memoria se oye el eco de unas pisadas que bajan por el atajo que no hemos tomado hacia la puerta que nunca hemos abierto. Eliot está hablando de la paz. En nuestra memoria se oye el eco de unas pisadas que bajan por el atajo que no hemos tomado hacia la puerta que nunca hemos tomado. Pues si Él es la puerta para la paz, tendremos que decir que ciertamente, tal vez, es una puerta que hemos abierto mal, pocas veces, nunca, ninguna. A veces esta puerta. ¿Cuántas veces hemos abierto abiertamente las puertas? ¿De acuerdo? Y bajan por el atajo que no hemos tomado hacia la puerta que nunca hemos abierto. Ni hemos utilizado muchas veces atajos para la paz, ni hemos dado vida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo este mundo que defino como realmente un mundo violento y un mundo agresivo y un mundo así, pues tendríamos que hacer la pregunta: ¿y yo qué papel tengo? ¿No? ¿Qué he hecho yo? Estoy en el río, en esta vorágine de violencia, me meto fácilmente, salgo de vez en cuando, pero estoy en ella. O estoy buscando la puerta, ¿no? Para encontrarme con la paz. Vale, pues yo voy a meterme en lo que para mí es el tema que me gustaría, ¿no? Lo que
Podríamos hablar tantas cosas a lo mejor de cómo anticipar la paz. Yo solamente os voy a dar 4 caminos. Me parece que son caminos muy asequibles y que son fundamentales. Lo primero, esta paz futura, yo me atrevo solamente a hablar de anticiparla. ¿Cómo podemos nosotros anticipar una paz futura? ¿Qué significa en el fondo? ¿Cómo puedo vivir la paz que puedo vivir ahora? ¿De acuerdo? No crear tanto la paz que vendrá, sino la que me toca vivir en el hoy. ¿Cómo anticipar, ¿no?, lo venidero, lo que tiene que venir, ¿no? Y a mí os propongo 2 vías, ¿no? Lo primero, la conversión al Evangelio. Si antes nos han hablado de otras conversiones que también eran necesarias, yo os propongo la conversión al Evangelio, que la verdad es que esto me ha venido, esta palabra, como el parte de este autor, ¿no?, de Ricardi, el fundador de la comunidad de San Egidio, ¿no?, dio una conferencia en Roma. En esta conferencia habló de las dificultades que estaban teniendo para los tratados de paz, ¿no? Hizo un análisis buenísimo de todo lo que significaba la paz en el mundo de hoy y las dificultades que había tenido sobre todo Europa en el acierto, en buscar esta puerta para la paz, ¿no? Y me gustó esto, ¿no? Él puso mucho hincapié. Hay que volver al Evangelio. Con esta fortaleza que lo dice él, hay que volver al Evangelio. Hay que volver otra vez a presentarnos a Jesucristo, es decir, a escuchar a Jesús. Volver a los Evangelios para encontrar ahí la puerta de la paz, ¿no? Pues entonces, el primer punto sería una conversión al Evangelio. Y el segundo, la profesión de fe en un Evangelio de la vida. Mira, esto que ha hablado Carolina esta mañana, yo creo que es imposible que pueda existir la paz con un hermano si tú no buscas una armonía con el universo. Es todo un aspecto místico de la vida del ser humano que no se puede parcelar ni fragmentar, ¿no? La profesión de fe en el Evangelio de la vida. Yo estoy llamada, ¿no?, a defender la vida, no la muerte. Entonces ya tengo ahí un punto. Vale, pues me voy a meter sobre todo en la conversión al Evangelio. Esta conversión al Evangelio puede tener 4 cosas, ¿vale? Y lo voy a describir, no quiero cansaros, ¿entendido? Porque sé que... Pero sí que me gustaría que lo retuvieras, porque estas son cosas que podemos vivir, no son elucubraciones, no es un estudio, no es algo muy parecido a una llamada evangélica a vivir cristiano. Vale. 1. Sería la mansedumbre y el rechazo de la ira. 2. La compasión. La compasión y el amor y cuidado de las víctimas contra el cultivo del odio. ¿Vale? 3. ¿Puedes repetir el segundo? Vale. La compasión, poned compasión y el cultivo del odio. El cultivo del odio, lo contrario, claro. ¿De acuerdo? Como si digo, ira, mansedumbre, ira, compasión, cultivo del odio. 3, la no violencia, activa, con todas sus dificultades y sus límites. Y la 4, la prevención. La prevención de la violencia. ¿Vale? La prevención de la violencia. Bueno, pues empiezo. ¿Seguimos? Sí. ¿Estáis ahora para meternos? Vamos a meternos. El primero, la mansedumbre. La mansedumbre o el rechazo de la ira. Ponedlo con mayúscula. Bienaventurados los mansos, heredarán la tierra. ¿De acuerdo? Mirad, las bienaventuranzas
el discurso, ¿no?, de la bienaventuranza es el fruto de dos experiencias de Jesús. La experiencia de Nazaret, que es la experiencia durante muchos años de lo cotidiano, de la vida del hombre, lo más cotidiano. Es decir, no viene del cielo y dice, pues si allí todos se llevan bien, fíjate. Y aquí me he encontrado conmigo que limita. No, muchos años, viviendo entre los hombres. A que aprendemos mucho cuando vivimos en comunidad, cuando vivimos con nuestras parejas, cuando vivimos en familia, cuando vivimos en un trabajo. Pues las bienaventuranzas nacen de la experiencia de Nazaret, del encuentro con el otro. Y fundamentalmente, en el Evangelio de Mateo, que es el autor desconocido del Evangelio, que es el mismo nombre, es la descripción propia del momento que está pasando la comunidad cristiana, que es la primera persecución que sufren los cristianos dentro del pueblo. Persecución por los judíos, no por los romanos, ya llegará. Primero por nosotros. Y Mateo levanta las bienaventuranzas como dice, cuidado, estáis muy atacados, abandonados, no tenéis familia, os han echado de las casas, os han echado del trabajo, estáis solos. Y entonces se recogen las palabras de Jesús para dar una respuesta. Bueno, pues nace de ahí, ¿no? Bienaventurado el manso. Mirad, Aristóteles define la virtud, todos lo sabéis, porque esto es más conocido que teoría, pero dice, el término medio, la virtud es el término medio entre dos extremos. Y la mansedumbre es el justo medio entre la irascibilidad y la impasibilidad. ¿Qué es ser manso? Por lo tanto, el manso es aquel que primero se niega a someterse a ultrajes, humillaciones, ¿no? Pero no se enfurece dando libre curso a la ira. Dirá él, leyendo a Aristóteles, porque la ira, dirá, es contraria a la mansedumbre y no está dirigida a la reconciliación. Por lo tanto, recoged esta primera idea de mansedumbre, ¿no? La segunda, que os dejo antes de meternos con Jesús, Comtes Ponquil, mirad, en el Tratado de las Grandes Virtudes, mirad, la mansedumbre es un coraje sin violencia, una fuerza sin dureza, un amor sin ira. ¿Vale? Esta bienaventuranza es un evangelio contra el poder. El hombre es todo posibilidad y esa posibilidad se puede convertir en un arma. ¿Qué clase de arma? La que me defiende del poder ilimitado del otro y de la posibilidad del mal del otro. Solamente la fraternidad encauza toda agresividad, ¿no? Y sobre todo el poder del hombre sobre mí, ¿no? Jesús manso. 4 ideas nada más de Jesús manso. El único que ha podido decir aprended de mí. ¿Lo podéis decir a alguien? Lo podemos decir a alguien. Aprended de mí que soy manso y humilde. Es decir, podemos ver en él el reflejo de la mansedumbre. Y la mansedumbre de Jesús es esta. Cuando Jesús se muestra enérgico, contundente, incluso con bastante fuerza, nos expresa su total separación de toda mentira, injusticia y falsedad. No la va a aceptar. Deja entrever el dolor que le produce que el hombre no entienda el plan de salvación y lo deja entrever. Llora. ¿De acuerdo? Llora. Y ante la mentira de los fariseos, ¿no? Jesús es manso y llega a perder todos sus derechos porque antepone los derechos de los otros a su propia vida. Esta es la estrategia fundamental de la mansedumbre, llegar a dar la vida por el otro. Recordad que Jesús estará definido como el siervo. Sus palabras sobre el poder y la agresividad, por ejemplo, en Mateo 5, que luego voy a ver, o Lucas 6, 27, 36, son, lo primero, un aviso de que devolver el mal supone agrandar el mal, afirmar el mal. Entonces el aviso, cuidado con el mal que das, porque este mal te llega a ti, al otro y a lo otro y a lo creado. Hasta un límite desproporcionado, ¿entendido?
Por lo tanto, primer aviso. Es un aviso a un mal que se multiplica cuando se hace. Aviso. Sus palabras aparecen en Mateo 20, 28, 20 capítulo, 20, 28 versículos. Son también una alternativa ante la lucha por el poder. Jesús propone otras vías. Por ejemplo, servir. Es la primera que propone ante la ira. ¿De acuerdo? Contra la ira, servir al otro. ¿Vale? Y siempre serán una alternativa a la mansedumbre. Una alternativa a toda violencia. Y para él, la mansedumbre será incluso una urgencia. En Mateo 5, 25, 26. Es una urgencia más necesaria que la vida. El bien es algo que ha de hacerse urgentemente, enseguida, no postergado. Es urgente ponerse de acuerdo, es lo que dice. Es urgente ponerse de acuerdo con el que te ha hecho un mal. No solo para devolverle el mal, no solo, sino para hacerle el bien. Esto se debe intentar con urgencia, enseguida, poniéndose de acuerdo antes de. ¿Recordáis? Esto es lo que significa para Jesús la mansedumbre. Heredarán la tierra. ¿Y qué significa heredar la tierra de los mansos? Pues lo que hemos hablado esta mañana, que solo desde esta mansedumbre crearemos la tierra donde se haga posible el encuentro y la convivencia de lo irreconciliable. Solamente en este modo de vivir será posible crear una nueva humanidad. ¿De acuerdo? Segundo punto, este era la mansedumbre y el rechazo de la ira. Hacer la pregunta: ¿cuántas veces la ira a mí me sobrecoge, me domina? ¿Cuántas veces, sin embargo, la mansedumbre? Trabajo la mansedumbre, el equilibrio que decía Aristóteles, esta capacidad que tiene Jesús a pensar que es un mal que se propaga, que hay alternativas, ¿no? Una es la mansedumbre de toda violencia. Bueno, el segundo, haceos esa pregunta. El segundo, ¿cultivo del odio o compasión? Yo casi no creo que sea nada, ¿no? Es decir, una manera de anticipar la paz es evidentemente la compasión, pero lo contrario es cultivar el odio, y el odio se cultiva con bastante facilidad. Os voy a dar 3 vías de cultivo del odio, por si acaso alguien no lo sabía, ¿no? Para que lo hagamos. ¿Cómo se cultiva el odio? Lo podríais decir vosotros. Con el culto al poder. Al poder. Hoy no es la técnica. Voy a mirar un poco más. Ese es el problema. Si notáis que la voz se me va a apartar, me decís, no te oímos. Bueno, decía, ¿cómo cultivamos? A ver, ¿cómo cultivamos el odio? Pues, el primero, con el culto al poder, el poder adquisitivo, intelectual, político. Admiramos a los poderosos y al pobre le achacamos todos los males. A los que menos tienen en la vida les poseemos honra. El culto al poder, y cultivamos el poder. Nos atraen mucho los inteligentes, los que todo lo saben. Los que tienen una palabrita para los planchados. A ti no. El culto al poder, ¿no? El culto a la fuerza. Esta es una herencia que la tenemos ahí fija, ¿no? De Darwin Spencer.
¿no? Que lo dejaron claro. Sobrevive el más fuerte. Por lo tanto, ¿qué se exalta? La rivalidad. Se admira el triunfo. No se contempla la debilidad o la normalidad. La vulnerabilidad recibe más heridas que la fortaleza. Al que es débil le caen todos los golpes. Cuando vamos teniendo años, nos cuesta decir que nos duele algo. ¿Por qué? ¿Sí o no? Cuando el perro flaco, ahora te duele esto, pero no te duele un proyecto. Pero dices, no se contempla la debilidad. Digamos, ¿no? Sufrimos hambre de concurso, ¿no? De ser, los primeros, culto a la fuerza y el culto a la igualdad. Reconocemos y nos apartamos o distanciamos del que es absolutamente diferente a nosotros, más aún si es pobre, desgraciado o parido. Cuando apreciamos que nada nos une a alguien, lo apartamos, nos hacemos indiferentes a él, guardamos una distancia, construimos muros. Inmigrantes, negros, enfermos mentales, pobres, judíos, musulmanes, cristianos, el culto al odio requiere fabricar enemigos. ¿El Evangelio? Amad a vuestros enemigos. El culto al diferente. Contra eso, la compasión, que es una mirada evangélica capaz de ver al otro como un ser digno de respeto y de amor. Podemos coger el buen samaritano si queréis, pero más aún todavía, la lectura que hemos leído hace bien poquito, Mateo 25. Pero cuando terminamos, ni los que lo hicieron bien, ni los que lo hicieron mal, vieron a Jesús, pero sí vieron al hombre. Por lo tanto, la mirada que es capaz de ver al hombre, y el que es capaz de ver al hombre verá a Dios, pero no sabe muchas cosas. Luego vemos a Dios en el hombre, pero no es al hombre. ¿De acuerdo? La mirada, la compasión contra todos esos asuntos. Tercero, lo que os decía, ¿no? Se llama la resistencia pasiva, ¿no? O la no violencia activa, que está sobre todo en Mateo 5. ¿Os acordáis, no? Poner otra mejilla, dar la capa si te piden la túnica, ¿de acuerdo? Andar 2 millas si te piden una, ¿no? Bueno, pues estos evidentemente son gestos proféticos que se han entendido en el Evangelio bastante, ¿no? Con el tiempo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de esto trabajarlo, ¿no? con mucha frecuencia en casa. Y a mí me gustaría deciros algo de los 3, nada más, ¿no? Para que lo comprendamos bien. Primer escenario, que es poner la mejilla de Mateo 5:39. Evidentemente no se puede promover, ¿no? Una pasividad que perpetúe eternamente la agresión, ofreciendo con ingenuidad la mejilla. Jesús no quiere mantener las cadenas de la opresión. No se refiere a eso, ¿de acuerdo? El contexto es otro. El contexto es otro. Voy a entrar, pero ¿qué significa? ¿No? Sí que me gustaría explicar, ¿no? Cuando un mayor o un menor humillara, vamos a poner un padre, un hijo, sobre todo un jefe o un siervo, ¿no? En el mundo del que estamos hablando, un mundo pues con diferencias sociales bastante notables, ¿no? La mayor humillación que podía tener, ¿no? Y que tenía que tener una justificación, una deuda, la mayor humillación es que el mayor no pegara con la mano derecha en la mejilla derecha, ¿no? Pero pegar así significa pegar así, solamente se podía hacer así, con esto, ¿de acuerdo? Solo así. En el caso de que tú pusieras la otra parte de la mejilla, el otro ya no te la puede devolver así, te la tiene que devolver así, ¿no?
Pero esto en el mundo hebreo ya no es humillación, era casi como una caricia, como afirmar a alguien, ¿no? La humillación solamente se podía dar por esta y nunca utilizar religión. Por tanto, cuando Mateo dice eso, está aludiendo a un elemento cultural, del mundo hebreo. Es decir, poner la otra mejilla es provocar. Ya me has hecho daño. Me quieres hacer más daño, pero no lo vas a poder, porque si me lo quieres hacer, el que vas a quedar mal eres tú. ¿Me entendéis? Este es un texto, ¿sabes?, que nosotros en la televisión nos han citado muchas veces y yo lo agradecí mucho, porque cuántas veces nos ha salido aquí, la gente ha pensado, nos ha dicho, es que poner la otra mejilla. Recuerdo una madre una vez que me dijo, mi hija ha dicho en la escuela que ella no quiere ser cristiana, porque esto de poner la otra mejilla es en realidad caer en abuso. Voy a hacerme lo que quiero. No es eso. Es al revés. Es provocar al otro para que no te siga haciendo daño. De la misma manera, no voy a entrar con esto porque es bastante complicado, ¿no? Pero de la misma manera, cuando dice en un pleito por el vestido del 540, ¿no?, a quien te pida en el pleito que le des la túnica, ¿no? Sabéis que en los pleitos te podían quitar hasta la túnica, pero nunca el manto, porque el manto en el mundo hebreo era como la desnudez total si no lo tenía, la pobreza máxima y la indignidad, era como dejar a alguien en lo más precario. Se le ha quitado la túnica y el manto, ¿no? Por lo tanto, cuando alguien te pide la túnica y te lo pide para humillarte, dale también el manto. Eso no lo podía hacer, no lo podía recoger. Quien lo acogiera infringía también una ley de caridad, de honestidad con la persona que estaba en pleito. Por lo tanto, era otra manera de contar. Ahora os explico que estas provocaciones evidentemente nacen de manera precaria, porque el que es bestia lo va a hacer de todas maneras, lo va a quitar comprendido, no va a entender la provocación, ¿vale? Pero esa es la clave de la no violencia. La clave de la no violencia es que tú vas a provocar que te hagan el bien y no te sigan haciendo el mal, pero corres el riesgo de que te sigan haciendo el mal, ¿de acuerdo? Por no utilizar la violencia. Y el tercer escenario, que lo conocéis también, ¿no?, es lo que se llama una angaria, ¿no? En el mundo persa y en el mundo griego, las comunicaciones de alimentos militares y demás se hacían a través de angarias, que eran espacios, ¿no?, donde había jumentos, había animales de carga y se reponían, ¿no? En España, siglo XVIII, eran las costas, ¿no? Pero bueno, en una angaria dejaban los animales que estaban cansados y cogían otros y volvían a otra angaria, iban una milla hasta otra angaria, cambiaban los animales y demás. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El mundo romano, ¿qué llegó a hacer? Que no eran animales. La angaria no lo hacían ya con animales. Los soldados romanos pasaban por las ciudades y llamaban a personas a decir, carga con esto, carga con esto. Es decir, sustituyeron al animal, al hombre, por el animal. ¿De acuerdo? Esto lo hizo ya el pueblo romano. Tenemos una angaria conocida que es como de Cirene, ¿no? Que va con una cruz y dicen, coge la cruz. Y no podían decir que no, a todos es una angaria. Bien, ¿qué es lo que dice el texto? Que cuando te pidan hacer un con el ejercicio de indignidad que es hacer un trabajo que pertenecía solamente a los animales, tú por propia voluntad digas que haces dos. Pero si tú haces dos, el soldado tenía que ir a la persona que llevaba justamente su parte del ejército para decir que esta persona quiere hacer dos y nadie se lo ha pedido. Por propia voluntad, ejercer con la propia voluntad este ejercicio de dar todavía más hasta provocar al malvado. ¿Qué es
si me ha interesado mucho la democracia. ¿Qué tendríamos que concluir de esto? Pues que estos tres ejemplos pues, son una interpretación de la ley, ¿no?, a la que se opone, evidentemente, un gesto profético como respuesta que apela sobre todo a la dignidad humana y provoca al mandado a tomar una decisión sobre su siguiente actuación. ¿Vale? En lugar de agredir, se busca situar al mandado en una posición de incertidumbre y incómoda. Es una respuesta al mal. Sería una respuesta al mal por exceso de bien. ¿De acuerdo? No una respuesta al mal con el mal, sino una respuesta al mal por exceso de bien. ¿Vale? Como alguien que te ha llamado no sé qué, por ejemplo, ha hablado mal de ti, ¿no? Y tú te acercas a esa persona y en vez de decirle 4 palabritas, o no hablarla, o por ejemplo, estoy poniendo en la mesa una cosa muy sencilla, ¿no? O entrar en la discusión y simplemente a lo mejor saltar el problema de discusión que ha habido y hablarle como si nada hubiera pasado y preguntarle por su familia. Esto puede pasar muchas veces. Esto pasa muchas veces, ¿no? ¿De acuerdo? Es una respuesta al mal por exceso de bien, ¿no? El hombre que actúa evangélicamente siempre será un hombre atónito. No se puede obrar así evangélicamente si no eres un hombre que te ha tocado, lo que significa la palabra atónito, ¿no? Es que te ha tocado un rayo, el horror te ha tocado. Cuando una persona verdaderamente está tocada por el horror, ¿no?, verdaderamente es cuando puede generar una postura de 17 horas. Gracias. Yo voy terminando. ¿Me entendéis? Es decir, fundamentalmente esto significa, yo lo dejo así dicho, negarse a imitar la violencia de los violentos. Negarse a imitar la violencia de los violentos. No consentir un acto de violencia, no tolerar la violencia. Afirmar el carácter universal de la no violencia en cuanto a exigencia espiritual, sin embargo, es conveniente resaltar precisamente el carácter relativo de la no violencia en cuanto a fe política. No lo vamos a meter en esto. De esto está enamorado, ¿no? Es decir, la no violencia en la vida diaria, en la vida espiritual, negarse a ser violento, negar un acto de violencia. No me estoy metiendo en el plano político, porque en el plano político incluso la teoría de la no violencia se queda parada, ¿no? Lo sabéis, todos si queréis. Por lo tanto, el consejo que da Jesús es precisamente no responder al mal. Responder al mal a fuerza de bien, por exceso de bien, ¿vale? Mateo 5, después de la bienaventuranza. Todo un paquete que conviene que los cristianos lo tuviéramos muy asumido, ¿vale? En la vida diaria sobre todo, porque luego decimos de los ucranianos y de tal y de cual, pero en la vida diaria tenemos montajes muy parecidos. Y el cuarto, estoy terminando, que es la prevención. La prevención. Los seres humanos aprendemos a ser agresivos de la misma manera que aprendemos a inhibir la agresión y el odio. ¿De acuerdo? De la misma manera. Por lo tanto, yo os propongo, creo que hay que prevenir, hay que educar para la paz. Hay que educar para la paz. Tendría que haber escuelas para la paz. Para la paz se requiere una educación. No es fácil. No es fácil resolver conflictos. No es fácil inhibir la agresión. Será muy difícil la paz futura si no nos educan para esta paz, no para otra, para la paz evangélica. Yo estoy convencida de que tendría que haber escuela de la paz. Ojalá en algún momento todos pudiéramos trabajar en ello, aprender, ¿no? Educarnos en la paz. Y la segunda cosa, como prevención, cada vez la educación es la mejor prevención que pueda haber en el mundo, es crear espacios protegidos. Una
iniciativas socioambientales donde se protege la vida del niño, la de los más débiles, desprotegidos, los ecosistemas, la de todo lo creado. Esto es un espacio protegido. Significa, tenemos la voluntad de bien para todo lo creado. Crear espacios protegidos. Nuestra casa, nuestra comunidad, nuestros lugares de trabajo, espacios protegidos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ojalá, ¿no?, a quien se le ocurra una escuela de la paz, y ojalá vuestros espacios sean protegidos. Y ya termino concluyendo. Pues mira, esto que decía Gonzalo al principio es verdad. Crear un futuro de paz significa tener visión de futuro, como los profetas. Pero la profecía, ¿sabéis?, da mucha inestabilidad. Los profetas indican el futuro, pero conmueven las almas, ¿no? Son maestros. Es decir, empeñarnos en seguir los gestos proféticos significa aceptar una inestabilidad, aceptar una vida difícil, muy comprometida, ¿de acuerdo? Aceptar una dimensión dialógica. La paz no va a ser posible sin un diálogo y sin la posibilidad de sentarnos cara a cara, los seres humanos, para dialogar, ¿no? Negarse a ser cómplice de la violencia humana, negarse a ser cómplice, no imitar la violencia. Desear que el otro viva, aunque la necesidad se oponga a ello, decía Simón Bolívar. Desear que el otro viva, tener la voluntad de la no violencia, no legitimar la violencia aunque haya sido necesaria. La violencia no puede ser una ley, ¿de acuerdo? No legitimarla. Y como caminar en esto, se me ocurrió esta imagen de la navegación a barlovento, ¿no? En esto de la paz es muy complicado, ¿sabéis cómo viajan los barcos, ¿no?, a barlovento, ¿no? Cuando el viento justamente da en un flanco, ¿no?, y no te permite, delante, y no te permite avanzar, ¿no? El barco se pone así, luego da un giro, un poquito, camina, vuelve otra vez el viento a llevarme hacia un lado, da otro giro. Es decir, tenemos que estar en lucha constante, porque el instinto y el impulso va a ser a retrasarnos, ¿no?, a no conquistar la paz, a no seguir el camino, y tendremos que volver a dar ese giro de barlovento y seguir, ¿de acuerdo?, contra el viento, sobre, contrario a todo el mundo, ¿de acuerdo? Bueno, pues mirad, lo que más hay que agradecer en la vida es que a pesar de todo esto que estamos hablando, es la gran confianza que tiene Dios en el mundo. Dios, de habernos dejado un evangelio y a su Hijo, y seguramente resucitando, es porque confía en que el hombre un día le dará el sí de su vida, ¿no?, y aceptará vivir como vivió. Pues que así sea, hermanos. Ojalá. Y ya sí, yo me gustaría poneros una canción que me gusta muchísimo y que hoy a lo mejor pues tiene una significación muy fuerte, porque sabéis que el pueblo hebreo y el pueblo palestino, las mujeres han creado un movimiento por la paz, ¿no?, Mujeres por la Paz, Madres por la Paz, y estas madres palestinas y hebreas se unieron justamente hace ya 2 o 3 años para hacer una manifestación. Yo ahora he intentado indagar si esto sigue adelante, porque como la que hay, y quería, vais a escuchar esta canción, espero que se pueda leer el texto, que es muy bonito, es un texto bíblico, y que pueda ser la oración final. Nos unimos a este deseo de mujeres palestinas y mujeres hebreas unidas por la paz de sus hijos y la paz en la tierra prometida.
נושבת רוח ים, מנשבת מאי שם, וכביסה מתנפנפת לצילי החומה. بين الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا سوا، ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان. متى يمسوا خمات بخر ושבתי מגלותי, ייפתחו שעריי אל הטוב האמיתי. I would like to take this time to congratulate the women of Women Wish Peace. I want to thank you for standing up for peace alongside your Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom.